Buenas tardes, soy la maestra Angélica Olea Prieto, cronista del municipio de Acatzingo desde el 2008. Pertenezco al Consejo de la Crónica del Estado de Puebla y la Asociación Nacional de Cronistas de Ciudades Mexicanas. En esta tarde vamos a presentar el libro de Ernesto Tamariz Galicia, protagonista de la escultura conmemorativa. Este libro salió a la luz a partir del 2018 y ha tenido un premio a nivel nacional como mejor edición y contenido del mismo. Bueno, el libro está dividido en diversas partes. En la primera se llama El Acatzingo Revolucionario, cuna de un artista. En la segunda podemos encontrar del dibujo y pintura a la escultura, maestro y artista por concurso y encargo. En otra parte del libro también encontramos entre lo clásico y nacional efigies poblanas. Otra parte de este libro encontramos un itinerario por la escultura mexicana y en otros retratos, arte religioso y funerario de los cuales Ernesto incursionó. Bueno, Ernesto Tamariz Galicia, nosotros nos adentramos a su vida y obra. Tuvo una labor por más de 60 años, él trabajó muchos años en esto y encontramos figuras políticas y religiosas dentro del contenido de su arte. También incursionó en la pintura, en la escultura, el dibujo, el retrato y el muralismo. También dentro de la escultura, él trabajó la piedra, el mármol y la madera. Bueno, Ernesto nació en Acatzingo, en la hacienda de San Bartolomé María, en 1904. Sus padres fueron el señor Ángel Tamariz Machorro y la señora Rosa Galicia Machorro, originarios de esta villa de Acatzingo. Su padre fue administrador de haciendas y Ernesto a los 10 años mostró un gran interés por la pintura. Su madre se dio cuenta porque al estar en contacto con la naturaleza por la hacienda, él le llamó mucho la atención los paisajes, la labor que hacían los trabajadores de la hacienda, y eso lo motivó para ser una persona muy observadora y sobre todo de los paisajes. También tuvo gran influencia de su abuelo y su padre, que también les gustaba la pintura, pero como un pasatiempo. Pero desde muy pequeño él mostró esas dotes de ser un gran pintor y un gran dibujante. Su madre lo quiso apoyar, pero por el periodo revolucionario él tuvo que enfrentar muchas cosas difíciles, como la llegada de muchos cuerpos revolucionarios a las haciendas, donde robaban todo. Entonces su familia decidió que se fueran a la ciudad de Puebla. Ahí en 1918 ingresa a la Academia de Bellas Artes de Puebla, donde estudió dibujo, pintura. Sin embargo, años después él se da cuenta que no estaba a la vanguardia de lo nuevo que se estaba gestando a nivel arte. Así es que decide irse a la Ciudad de México para ingresar a la Academia de Bellas Artes de la Ciudad de México. Ahí en la Ciudad de México también incursiona en la pintura, en el dibujo, pero sobre todo se empieza a inclinar por la escultura. Así es que Ernesto es uno de los principales escultores del siglo XX. Es el maestro fundador de la nueva escultura que se estaba gestando en México. Junto con otros escultores, él pone las bases para hacer una nueva manera de esculpir el arte de la escultura. Así es que es uno de los principales escultores del siglo XX, poco conocido sobre todo aquí en Puebla, donde pues tiene poca obra. Sin embargo, es un hombre que siempre vivió muy dedicado a su familia y a su arte. Él tiene un estilo muy clásico, de los clásicos del siglo XIX, sin embargo también tuvo que enfrentarse a las nuevas técnicas que se estaban gestando después de la Revolución Mexicana. Así es que tiene diversos temas dentro de su escultura, como la conquista, la revolución, la independencia,
De los principales acontecimientos del México, él los plasmó a través de sus esculturas, que normalmente son monumentales y se pueden encontrar en todas las partes de este estado y en algunos lugares como España e Italia, donde también realizó obra. Sin embargo, es más conocido en la Ciudad de México porque ahí radicó, ahí se casó y ahí tuvo a sus hijos. Y su taller y todo se encontraban en la Ciudad de México. Sin embargo, en Puebla podemos encontrar algunas esculturas emblemáticas como la de Francisco y Madero, que se encuentra en el parque del Hospital de San José. También encontramos al de los fundadores de la ciudad de Puebla, que se encuentra en el Paseo de San Francisco. También se encuentra el monumento a la victoria a los héroes del 5 de mayo, que se encuentra en los fuertes de Loreto y Guadalupe. Ahí podemos encontrar su obra. En cuanto al interior de nuestro estado, solamente creo que se encuentra una escultura de José María Morelos y Pavón en Chanchicomula de Sesma. Ahí se encuentra esa escultura. También incursionó en el arte funerario en algunos panteones de la ciudad de Puebla o de otros municipios como el de Teciutlán. Con la familia Vila Camacho también ahí se encuentra obra de él. Es muy rica también su obra funeraria porque él finalmente vivió del arte funerario, que en ese periodo era muy común que se hicieran grandes monumentos en los panteones, y entonces él vivió más de eso. Sin embargo, su otra obra, que es la obra civil, también tiene muchísima en todo el país, sobre todo de acontecimientos muy importantes para conmemorar algún hecho histórico o para conmemorar ya sea la muerte o el nacimiento de algún prócer de nuestra patria. Entonces son monumentos gigantescos. En la política incursionó muy poco, simplemente se hizo muy amigo de José Vasconcelos y cuando él este, se candidateó para ser presidente de la República, él estuvo a su lado. Sin embargo, él se dedicó más al arte. También fue maestro en Bellas Artes, en la Ciudad de México y también aquí en Puebla. También creó una escuela en Pachuca Hidalgo y ahí también ganó un premio al hacer unas esculturas sobre la mina. Entonces, a él le maravilló muchísimo, por ejemplo, ver a Diego Rivera cuando llegó a la Ciudad de México, verlo pintar esos murales tan grandes, y él no conocía esa técnica. Sin embargo, sí incursionó en el muralismo, aunque existe muy poca obra de él. También tiene muchas pinturas y retratos, pero sobre todo la escultura fue lo más importante en el mundo de Ernesto Tamariz. Ernesto Tamariz tuvo muy poca difusión de sus obras en vida. Sin embargo, existen algunas exposiciones después de su muerte que hizo la delegación Gustavo Amadero. Bellas Artes también le hizo una exposición póstuma con sus principales obras. Y aquí en la Ciudad de México también en el 2013 hicieron una llamada Épica y Gloria Monumental Ernesto Tamariz Galicia, que estuvo en San Angelín, en la Casa Estudio Diego Rivera y Frida Kahlo. Después esta misma exposición fue puesta aquí en el Museo de Arte Virreinal en Puebla en el 2014. Así es que la vida de Ernesto estuvo plagada principalmente por las cuestiones revolucionarias. Fue un hombre revolucionario de su época y eso se refleja mucho. Sin embargo, él siempre fue muy conservador porque fue educado en una moral muy religiosa y eso era lo que a él más le interesaba, ¿no? Sin embargo, también viajó a Europa, sobre todo a Italia y a España, para ver las nuevas tendencias que se estaban dando allá. Y él tuvo muchísima influencia de los clásicos italianos, como Rafael y algunos otros escultores de la época clásica. Pero también se tuvo que adecuar a las nuevas tendencias nacionalistas que se estaban dando en México. Su obra es muy importante y muy interesante y es un
escultor muy poco conocido, sobre todo aquí en Puebla. Pero es muy importante que los jóvenes de nuestra época, los jóvenes que están actualmente ahorita conozcan las raíces y sobre todo sentirse orgulloso de un hombre tan, tan importante como Ernesto Tamariz Galicia, sobre todo en las artes. Él fue y es y seguirá siendo uno de los mejores escultores del siglo XX. Actualmente su hijo, Eduardo Tamariz Mascarúa, también es un escultor que se forjó junto con su padre, y Ernesto también fue maestro de muchos grandes escultores de la época actual. Entonces es un hombre al que debemos nosotros voltear la cara y admirar su gran obra que se encuentra en muchas plazas públicas de nuestra república y también de la ciudad de Puebla. Entonces es importante conocer el contexto en el que Ernesto realizó toda su obra. También tiene mucha obra religiosa que fue expresamente dedicada a muchas iglesias que se encuentra actualmente, por ejemplo, en la Ciudad de México, en la catedral, hay mucha obra de él, sobre todo de manera religiosa. En los panteones también podemos ir y es una gran admiración ver todo lo que Ernesto hizo con mármol, otras esculturas en piedra y otras en bronce y en diferentes materiales él incursionó en esto. Así es que debemos conocer a este gran artista poblano y sobre todo oriundo de Acatzingo para sentirnos orgullosos de todo lo que él nos dejó, el legado que tenemos y que debemos de admirar, porque esas esculturas están hechas para ser admiradas y para encontrar el contexto y el lugar y el por qué lo hizo, porque fue casi siempre auspiciado por los gobiernos. Los gobiernos son los que querían que el pueblo conociera un hecho histórico o algún héroe de nuestra nación. Así es que espero que esta pequeña introducción hacia la obra de Ernesto les llame la atención y esperemos que en el 2022 podamos hacer nosotros una gran presentación para que la gente pueda conocer la obra de Ernesto a nivel público. Lo esperemos hacerlo en el municipio para que regalar algunos libros y que los jóvenes y toda la población conozca a Ernesto Tamariz Galicia. Bueno, pues muchas gracias y espero que les haya gustado.